Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla informativa sobre Liderazgo 360. Voy a compartiros una presentación para empezar a contaros lo que os he traído para hoy. Por supuesto, me interrumpís, me decís en cualquier momento lo que necesitéis, porque bueno, para eso estamos. Lo titulé así: Descubre las 8 claves para liderar equipos 360. Os traje algunas frases que siempre me encantan de gurúes del liderazgo. Lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí misma. Hay una señora que se llama Margaret Whitley, que me encanta, que se dedica a temas de liderazgo, y ella dice que tanto en una organización como en una persona, si no hay un cambio en la autopercepción, el cambio no se produce. Esta me encanta también: si quieres cambios grandes y primarios, trabaja en tus paradigmas. Lo único sobre lo que tienes control eres tú mismo. Nuestros grandes paradigmas los tenemos internamente. No hace falta acudir a ninguna sociedad ni a ninguna cultura. Entonces creo que muchas veces son los muros que no logramos atravesar para lograr lo que queremos lograr. Entonces yo creo que siempre es un tiempo muy bien invertido examinar en qué paradigmas estamos o con qué paradigmas estamos trabajando, ¿no? O cuáles son esos muros que nos impiden quizá llegar más allá. El rendimiento de una persona dependerá, esta me encanta también, en gran medida de las creencias del líder en su potencial. Hay un experimento, no sé si lo habéis visto, que se llama la doble rendija en física cuántica, y prueban cómo cuando la mirada del observador está sobre el mismo experimento, las cosas cambian, cuando realmente está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo sobre una de las personas de mi equipo una determinada creencia, un determinado juicio, bueno, pues esa persona siempre que esté conmigo se va a comportar de esa manera. En cambio, si yo logro trabajar ese juicio, probablemente la persona se empieza a comportar de una manera diferente. El liderazgo no es un título, dice Simon Sinek, es una habilidad. Y la mayoría de nosotros, pues nunca aprendió, nunca supo cómo ejercerlo. Y como toda habilidad, pues ya sabemos que se entrena, ¿no? Nuevo paradigma. Bueno, el problema, ¿qué será? ¿Será el equipo o será el modelo de liderazgo que estoy utilizando para llevar a mi equipo? Acá tenemos dos paradigmas muy antagónicos: el del viejo siglo y el del nuevo siglo. El líder burnt out o el líder facilitador. El líder ordeno y mando o el líder que pregunta y que co-crea con otros. El líder que está completamente desconectado de su equipo o el líder que está en conexión constante con su equipo. Ese que penaliza el fallo o el que ejecuta un feed forward constante. Ya ni siquiera un feedback de qué no hicimos o qué falló, sino para el próximo proyecto me encantaría que Jorge puedas mirar este punto y este punto. O puedas superarte en esto y en esto, si quieres ser un mejor líder. Lleva solo el peso ese líder, el de decidir, toma las decisiones muy solo. En cambio, el nuevo líder activa el talento, porque siente que tiene otros líderes alrededor que le pueden colaborar en la toma de decisiones. El viejo líder, autoridad y cumplimiento, y el nuevo, confianza e influencia. Jerarquía, ¿verdad? Versus red. La clave 1 para realizar o llevar a cabo un liderazgo 360 empieza por ti. ¿Cómo te estás autoliderando? ¿Eres el líder de tu vida o no? ¿Eres proactivo? ¿Estás trabajando en tu círculo de influencia, como diría Covey, en lo que realmente puedes influenciar en tu vida? ¿O estás varado en el círculo de preocupación y no control, donde no puedes realmente influenciar nada? El liderazgo 360 es proactivo. Y yo diría que empieza por la autoobservación. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando de ti mismo? ¿A qué emociones eso te lleva? ¿Qué condicionamientos? Estamos muy condicionados emocionalmente, ya desde nuestros hogares paterno-maternos. ¿Qué condicionamientos rigen mi vida? ¿Me estoy logrando autorregular? ¿Me regulo con la respiración, con el ejercicio físico? ¿Descanso lo suficiente? ¿Tengo una dieta adecuada? ¿Me hago preguntas? ¿Autocoaching? ¿En qué juicios estoy que están condicionando los resultados que estoy obteniendo de mi equipo? Muchas veces el oponente que está dentro de la cabeza del propio jugador es mucho más formidable y fuerte que el que está fuera. Eso nos decía Timothy Galway en su libro The Inner Game of Tennis.
Clave 2. Ten un fin en tu mente. ¿Lideras para lograr qué? Autoindagación, por supuesto, pero también una comunicación efectiva. Hay muchos equipos que realmente desconocen los objetivos que quieren lograr el líder. Indagación apreciativa con tu equipo. ¿Qué crees que estamos haciendo bien? ¿Qué crees que podemos mejorar? Creo que uno de los fallos más grandes es la comunicación. Ayer estaba con un líder se llama World Central Kitchen, o sea, personas que llevan comida a los lugares realmente devastados. Y le preguntaba, ¿qué es realmente el dolor? ¿Cuál es el dolor en tu equipo? Y él me decía que el tema de la comunicación era absolutamente crucial y más en momentos donde uno no tiene mucho tiempo para pensar, digamos, tiene que accionar y ejecutar. ¿Qué guión estás viviendo en tu vida? ¿El que te dijeron tus padres que tenías que vivir? ¿Lo que tenías que hacer según digamos, te criaron? ¿O eres capaz de vivir tu propio guión y llevarlo al fin, ese en mente que quieres tener para ti y para tu equipo? Clave 3. Pon primero lo primero. Primero digamos que somos el programador. Después hemos visto un poquito del programa. Y ahora nos toca administrarnos. ¿Administrar qué? La energía que somos. ¿Con qué energía estás llegando a tu equipo? ¿Qué estás haciendo para realmente conservar esa energía y tener realmente el mejor entorno interno para compartir con tu equipo? Para eso, bueno, os traigo por aquí la matriz de Eisenhower, donde me parece que el segundo cuadrante, por muchos olvidado, es muy importante. Todo lo que atañe a cuidar de mí, cuidar de mi cuerpo físico, de mi energía, observar mi entorno, cuidar a mi gente, buscar nuevas oportunidades, formarme, planear. Muchas veces lo dejamos de lado por lo urgente, por supuesto, y lo importante. ¿Qué hace el líder coach? ¿Se carga todo en la espalda? No. El líder coach hace muy buenas preguntas. Invita al talento de su equipo a lograr grandes cosas juntos. Entonces, el valor del líder, en este caso, no está en él, está en lo que posibilita en otros. Y no se trata de trabajar más, se trata realmente de hacer que ese entorno, que es tu equipo, florezca. Si os acordáis, uno de los grandes, diríamos, inventores, por decirlo de algún modo, del coaching, fue Sócrates. Y Sócrates se dedicaba a ser una partera de sus discípulos. Él adoraba a su madre, que su madre fue partera, lo que llamamos en España comadrona. ¿Y qué hacía con sus discípulos? Hacerles muy buenas preguntas. ¿Para qué? Para dar a luz sus verdades. Eso es lo que hace un líder coach. Promueve que surjan los talentos, las habilidades, el florecimiento de su equipo, para que juntos, como un líder de líderes, logren grandes cosas. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algo que queréis que o continúe? Por mí, pues continúa. Está bastante claro. Todo Bien, muy bien, adelante. muy bien. Clave 4. Un liderazgo win-win. En español, ganar-ganar. El único liderazgo efectivo que yo creo que existe. Porque ¿quién quiere perder para que el otro gane? Yo creo que nadie. Ganar-perder creo que es un liderazgo muy inefectivo y en muchos casos muy común. ¿Qué he de lograr? Que yo gane, por supuesto, porque todos queremos evidentemente ganar, pero que el otro gane también, para realmente lograr algo grande juntos. Porque si no, evidentemente no voy a lograr grandes acuerdos juntos. Y para aquí, ¿qué puedo? O sea, para esta parte, ¿qué puedo realmente mirar? La inteligencia emocional, que la tenemos todos. Todos somos seres emocionales. Somos seres racionales, por supuesto, seres conscientes, seres inconscientes, pero también somos seres emocionales. Entonces, ¿qué le está pasando al otro? Mirar sus gestos, el tono de su voz, qué le pasó cuando le dije lo que le dije, utilizar mis capacidades para leer inconscientemente al otro, que todos lo hacemos. Y alinear voluntades, por supuesto. Una parte clave que a mí me encanta, que la cuenta Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es
que los equipos más potentes son aquellos que primero han llenado sus cuentas bancarias emocionales. ¿Y qué significa esto? En vez de salir corriendo a la acción, estar una tarde, unas horas, un día, lo que se pueda juntos, intercambiando el llenado de esas cuentas bancarias emocionales. Es decir, yo soy John, he hecho esto en mi vida, esto me dio muy buen resultado, esto fue un fracaso total, de este fracaso aprendí esto y esto, puedo colaborar en esto, esto y esto, soy experto en esto. Y nos vamos conociendo y vamos generando confianza juntos. Y finalmente, cuando nos toque entrar en la acción, cada uno será el experto, el líder justamente del tema que haya asumido, y los otros confiarán en él plenamente. Plenamente. ¿Por qué? Porque primero llenaron sus cuentas bancarias emocionales, que muchos equipos no se dan ningún tiempo. Y creo que es una gran inversión, como el barbecho en la tierra. Cuando yo tengo, bueno, mi abuelo era agricultor y él dejaba la tierra en barbecho para que la tierra ganara esa fertilidad necesaria para la nueva cosecha, ¿no? Y yo siento que los equipos también necesitan esos tiempos de barbecho y de estar escuchándose para fomentar algo grande juntos. ¿Crear estos acuerdos será fácil? Todo depende de la actitud que tengamos, que creo que la actitud es algo básico en los seres humanos y que si todos vamos buscando que el otro gane para que yo también gane, se pueden lograr. Clave 5. Siempre queremos ser primero comprendidos, ¿no? Pero qué importante esta escucha efectiva para yo realmente leer al otro desde la totalidad de la escucha, no solo una escucha interna, le escucho para ver cómo me afecta y voy a ver cuándo hablo yo, o una escucha enfocada, me preocupo de las palabras, quizá de un poquito de la emoción y del cuerpo. No, no, una escucha global, que todos tenemos la capacidad. No siempre queremos, pero creo que es muy beneficiosa para lograr grandes acuerdos juntos. Es decir, escuchar al otro con la totalidad de mi alma, qué le está pasando, en qué momento está, por qué me cuenta lo que me cuenta, para qué me lo cuenta, qué está viviendo en estos momentos o qué puedo entrever que está viviendo, para yo lograr justamente tener a esa persona lista para formar algo juntos. Porque si yo no la escucho en la totalidad de su alma y de su momento, probablemente malinterprete a esa persona o lo que le está pasando. Hay algo que os contaba al principio que me gusta mucho y es no detenernos tanto en el feedback, porque el pasado, pasado está. Lo único que podemos cambiar es la historia que me cuento de él, el reinterpretarlo, cambiar mi narrativa, pero el pasado es lo que es y ya está. Pero sí puedo hacerle feed forward a la gente de mi equipo o permitir que ellos me hagan feed forward a mí. Mira, Javi, como líder de este equipo, a mí me encantaría que para nuestro próximo proyecto logres esto, esto y esto. ¿Que será un desafío, pero yo creo que a las personas nos gusta aprender y nos gusta desafiarnos. Lo que no nos gusta es que nos digan que lo hemos hecho todo mal y que no servimos para nada. Clave 6. Liderar creando sinergias. Y aplicar las neurociencias. Porque el botón central de nuestro cerebro es emocional. Y somos muy diversos los seres humanos. Tenemos crianzas muy distintas, incluso dentro de los mismos países y dentro de un estrato social parecido. Si encima estamos, como Jorge, en entornos multiculturales donde tengo a uno de Singapur, otro de Ginebra y otro de México, y creo que tengo dos opciones: hacer que la diferencia sea un enriquecimiento de todos o hacer que las diferencias sean una amenaza. Yo elijo crear sinergias o elijo crear muros entre nosotros. Y creo que se puede crear un ambiente absolutamente empoderado, diverso, fructífero y enriquecido si logramos ver que eso es un asset, ¿no? Un activo para nosotros. Al final, creo, señores, esta tarde tengo señores, que todo está en nuestra mirada. Si tú miras lo que hay, estás en abundancia. Si miras lo que no hay, estás en carencia. Y lo mismo con la multiculturalidad, la diversidad, todo lo que se puede llegar a aportar es maravilloso si así tú lo ves
Y si no, puedes creer que es un problema, claro, como tantas cosas. Entonces, también, dependiendo de mi mirada, puedo tomar decisiones y de mi entrenamiento, por supuesto, pues eso, con falta de foco, con falta de compromiso, sin claridad, o tomarlas con una autorregulación, con una resiliencia, con un propósito compartido y con menor reactividad. Se puede hacer mucho, se puede hacer one-to-one, se puede hacer en grupos, se puede hacer coaching al supervisor o al jefe, se puede hacer coaching al par, al colega, se pueden hacer coaching a los colaboradores, pueden hacerse coaching entre los colaboradores. Para esas grandes brechas que en todas las organizaciones están de personas muy nuevas, ¿verdad? Muy jovencitas y otras que ya llevan muchos años, se puede hacer un mentoring inverso también para lograr justamente que esas brechas, en vez de ser brechas, sean puentes. La clave 7, liderar de forma sostenible. Primero desde mí mismo. Si yo soy el líder, primero tendré que ser un líder que pueda ser líder de forma sostenible. La IA, obviamente, que vino para colaborarnos. Si así yo lo veo, si yo veo que es una amenaza, será una amenaza. Pero yo creo que vino también para que nosotros podamos, en vez de ser siempre a seres humanos, convertirnos en seres humanos y renovar nuestra energía y trabajar nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual, que creo que atañen a lo que es ser humano. Y todo lo que es hacer humano que la IA nos pueda contribuir, creo que es maravilloso, bajo el criterio adecuado, por supuesto, que lo pueda hacer y nosotros dedicarnos a otras tareas muy humanas que hemos dejado muy de lado porque estábamos en ser a seres humanos, ¿no? La clave 8, haz que tu voz se escuche. Primero escúchala tú, porque muchas veces no nos escuchamos nuestra propia voz. El otro día escuchaba un pequeño short de la mujer de Obama y decía que todos tenemos una pequeña voz muy tenue interna que nos dice, cree en ti, y que nos dice la grandeza que uno tiene, que todos la tenemos. También tenemos pequeñeces, eso está claro, pero también tenemos grandes dones. Entonces, ella decía, siempre cree en esa voz porque te habla de la verdad en ti. Entonces, creo que todos tenemos una voz, que esa voz se puede desarrollar y sobre todo que se puede compartir y que todos podemos liderarnos y liderar a otros desde esa voz interna y también acompañar a otros a que escuchen su propia voz y la puedan llevar al mundo, porque realmente todos podemos ser líderes. Hasta aquí, algo que me queráis comentar. Sí, sí, yo tengo un comentario, ¿no? Que es, primero creo que es importante tomar conciencia, ¿no? De todas estas nuevas formas de liderazgo, ¿no? Porque hay hábitos, ¿no? Que uno ha estado sujeto durante mucho tiempo y uno muchas veces en nuestro equipo estamos simplemente actuando a través de hábitos, ¿no? Total, A través de experiencias de manera, de modo automático y damos por sentado que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Pero sin necesariamente tener una no diría autocrítica, sino que lo que apareció en la primera parte, ¿no? Que es autoobservación, o sea, o la observación. Y creo qué que, importante. pero eso no es, pero el tema, el tema es cómo poder reemplazar ciertos hábitos que están súper arraigados por otros, ¿no? Pero eso requiere una práctica, o sea, porque Total. una práctica o sea, una cuestión es ya me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta que, por ejemplo, si comparo mi equipo con esto que estamos planteando, no necesariamente, o sea, hay que hacer trabajo, ¿no? Pero para hacer ese trabajo se requiere, creo yo, ¿no? Primero, interiorizar estos conceptos y segundo, empezar a practicar, ¿no? Pero la práctica Total. requiere también un coach, o sea, porque Un creo yo, acompañamiento. una Sí, compañía. fíjate, has partido de la autoobservación, Jorge, y me parece fundamental. En coaching decimos que si yo algo no lo logro observar, es muy difícil que lo pueda transformar. Y hay cosas que están tan inconscientes en nosotros y, como tú decías, tan mecánicas,
que no las vemos. Entonces, empezar a observarnos como parte del problema, por decirlo de algún modo. O sea, ¿qué hay de todo esto que yo estoy teniendo una influencia muy importante en ello? Y yo podría empezar primero a observarlo, a darme cuenta de que hay una parte de mí que yo puedo modificar para que esto vaya mejor, el proyecto, el equipo, lo que sea, y después empezar a trabajarlo, claro. Pero primero darme cuenta, es que a veces ni me doy cuenta. Creo que yo hago todo bien y que todos los demás tienen la culpa. Claro que es muy fácil tirar el balón afuera, pero no tienes poder. Tú no tienes poder en transformar el entorno. Tienes poder en transformarte a ti para que ese entorno con un nuevo tú pueda ir modificando también sus comportamientos. Pero yo no puedo modificar el comportamiento de mi compañero de trabajo, puedo modificar el mío. Mm. Te digo porque Ujú. todos estamos muy instalados, creo, ¿no? De forma legendaria en la víctima, ¿no? Ay, mira todo lo que me pasa, este jefe que tengo, este equipo que me ha tocado. Mm, ¿Vale? ¿Y ujú. qué parte de ti contribuye a que eso continúe así? ¿Y qué parte de ti puede empezar a cambiar algo en ti, aunque sea la mirada, fíjate lo que te digo, Mm, para que estas personas empiecen a comportarse de una manera diferente? mm. El Creo que otro punto que siempre, quería, siempre hay que volver a uno, Jorge, porque el poder está de cambio está en uno. Dime, Jorge. no, la otra cuestión muy puntual que quería aportar es que, por ejemplo, bueno, uno ya lleva muchos de los que llevamos años trabajando, hemos visto varias maneras, ¿no? De liderazgo, o sea, con muchos jefes, yo puedo contar más de 15 jefes, ¿no? En varios, casi 30 años. Sí, Bueno, a lo mejor menos, pero también hay cuestiones que vienen de tu infancia, que son, ¿no? La manera como te relacionaste con el poder, la autoridad en tu casa total, que te marcaron de alguna manera. Creo total. que eso es relevante, pero por otra parte uno ha podido ver estilos de liderazgo, ¿no? Masculino o femenino, ¿no? A lo largo de muchos años. Creo que también es como parte de la observación, creo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tipos de líderes estoy atrayendo, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque, como diría Corbera, que bueno, tú, Jorge, sabes que hice su formación oficial, si quieres saber de qué trata tu inconsciente, mira a tu alrededor. ¿Por qué? Porque todos traemos una información adentro que el resto del entorno refleja simplemente. Entonces, si eres una persona, por ejemplo, que decimos en España, que aguanta carros y carretas, oye, te van a tocar siempre jefes que te hagan aguantar carros y carretas. En cambio, si eres una persona capaz de poner límites de forma asertiva, por decirlo de algún modo, no te van a tocar ese tipo de personajes. Mm. Es así, ¿eh? Ojo, es interesante. Entonces, por eso yo digo que el trabajo en uno mismo es tan fructífero. Y más en estos tiempos de IA, donde creo que, bueno, pues que uno es un ser humano, no un hacer humano, y que puede aportar mucho desde el trabajo interno que puede hacer en uno, pues para tener un buen criterio, por ejemplo, para decidir qué hace y qué no hace la IA, y para tantas cosas, ¿no? Para tratar a tu equipo de una determinada manera, para ser un facilitador del talento que todos tienen. Y eso te lo da el trabajo interno. Y el que otro te acompañe, como tú dices, Jorge, en muchas ocasiones yo creo que los coaches podemos acompañar a la persona muy maravillosamente bien, no porque sepamos más que ella ni nada de eso, simplemente porque estamos afuera. Y podemos observar cosas que cuando uno como el pez está dentro del océano no las ve, pero tú que vienes de otro océano dices, ay, mira, ¿esto te diste cuenta? Y la persona dice, ah, pues mira, no me había dado cuenta, claro, esto me está influyendo un montón para lo que quiero lograr, ¿no? Y te iba a preguntar, Javi, Inmaculada, sí, y a la hora de un sector como es el caso del mío del el tema del tuyo, diseño, que es algo tan subjetivo, el tema del trabajo en sí, sí, eh, esos pensamientos y esas emociones están dentro de ese desarrollo, en este caso gráfico, sí, de cada persona, pero es una situación que todo el mundo puede opinar sobre, en este caso, sobre el es un diseño. trabajo que sí. Y a veces es una lucha constante, ¿no? Eso te iba a decir, ¿qué tipos de situaciones se te repiten, Javi? Cuéntame un poquito así para entenderte mejor. Dame un ejemplo. Pues mira, lo que me pasa es Sí, que tal.
Mm. No, al final en el grupo, en el equipo que tenemos perfiles, como estabas comentando tú antes, diferentes Sí, y con años de experiencia, muchos de ellos, pero sí que es verdad que en una compañía, al final, el tema de este trabajo, el me gusta y no me gusta, está muy a la orden del día en muchos departamentos. Puede ser el departamento comercial, el cliente final. Entonces ahí tienes que estar lidiando constantemente con esa profesionalidad y el por qué está hecho así, por qué tiene esos colores, por qué va para ese mercado, pero sigue siendo algo muy subjetivo. sí, porque es arte al fin y al cabo, ¿no? Mm, Es un sí, tipo de se arte. podría denominar arte, sí. Y eso produce fricciones internas dentro del equipo o del líder al No, equipo. no. Ficciones no hay dentro del equipo, pero sí a la hora de tú mismo, de que estabas diciendo, escucharte a ti mismo, si esa es la mejor opción del desarrollo gráfico que estás haciendo, si podías haber mejorado algo, a lo mejor estás fuera de lo que tú pensabas. Esa es la parte que a ámbito personal es constante, una lucha, ¿no? De saber si, bueno, en mi caso me gusta estar a la orden del día de todo lo que es diseño, no solo de cascos en el sector de la moto, sino todas las influencias que puede haber en el sector. Y claro, es una lucha constante, ¿no? De hay cosas que crees que puede ser muy potente y a lo mejor no es tan grande a la hora a nivel comercial como tú tenías pensado. Y es una lucha un poco mental más que de equipo, ¿no? De equipo tenemos unas directrices que podemos definir bastante claras hacia dónde queremos el diseño en cada casco, para qué público objetivo es, qué colores deben llevar por según los países que se distribuyan. Eso sí, pero es verdad que al final siempre hay un me gusta, no me gusta. Sí. ¿Y ese me gusta, no me gusta final, quién lo decide? Javi, ¿tú como líder del equipo o tu jefe Yo tengo también directamente? otro compañero que es el director de producto, Sí, que entre los diseñadores managers de las dos empresas vamos tomando, principalmente nuestro departamento lo tenemos bastante bien a la hora de que todos podemos tomar decisiones, no es el típico jefe que estabas tú mostrando en las diapositivas, ¿no? De, pues esto no, hay un consenso bastante claro a la hora de elegir catálogos, elegir eh, qué casco van a llevar los pilotos, está muy así. Pero sí es verdad que internamente también, por eso este tipo de charlas me interesan para quedarme yo un poco más tranquilo a lo mejor mentalmente sí, de, de que la decisión es lo más correcto. sí. ¿Sabes, Javi? Se te ha empezado a escuchar como muy, como si hubiera un papel así arrugándose a la vez que hablabas. No sé si eso lo podemos mejorar, digo, para entenderte mejor, ¿eh? A Sí, ver, pues tengo ahí el mejor, ordenador. ahí Ah, mejor, ahí pues mejoró bastante. no he tocado Sí, nada. pero No, si no me dime, había escuchado eso, que al final las decisiones las tomamos en grupos y que es verdad que siempre hay una dirección un poco más elevada de diferentes rangos del organigrama, pero el sí. departamento de diseño lo que hace eso, entre todos vamos viendo hacia dónde queremos, qué dirección queremos tomar con cada trabajo que hacemos. Bien, y para yo identificarlo un poquito mejor, ¿eh? Con el ánimo de colaborar nada más, en esa Mm. parte que me has comentado, ¿cuál sería el especial dolor para ti? ¿Como algo No, mental propio que dice, ay, esto estará bien, no estará bien? ¿O es algo sí, más en equipo? Dime. no, en este tema lo veo un poco más, creo que le pasará también a otros compañeros, ¿no? Esa parte de constantemente a lo mejor ser juzgado, ¿no? De decir esto va a Ah, gustar, ese cliente va a aceptar esto, o tú pensabas que estás haciendo un diseño que para ti está dentro de lo que crees que es mejor y luego siempre hay un no me gusta o hay una variante que dices, pues a lo mejor me estoy equivocando, tengo que tirar por otra dirección. Pero piensa que son 12 años sí, trabajando en esta compañía con posiblemente más de 1000 diseños y es pues eso, constante ver, a veces se echan para atrás algunos diseños porque no están dentro de lo que se buscaba, pero esa constancia de intentar mejorar, por eso es lo que sí, estamos hablando, te lleva a lo mejor plantearte esas pequeñas dudas, ¿no? De si es lo correcto. claro. Bueno, yo
de afuera percibe un cierto perfeccionismo, ¿no? Que es lógico, son muchos años y uno quiere hacerlo cada vez mejor y tal. Y luego también esto de que lo que para mí está muy bien, para el otro resulta que no. Correcto. ¿Entiendes? Esto de que Mm, hay multiverdad, porque uno dice, no, pero esto está genial y lo digo yo, y ya, pero al otro, que a lo mejor es el mm. cliente. Entonces Sí, yo esa parte creo que esa sí parte, se suele estudiar bastante a los clientes bien, y se suele intentar acertar en el briefing que pasamos para que ir a tiro hecho, ¿no? Pero ya es, no sé, siempre tienes supongo que serán picos y altibajos de estado de ánimo, donde puedas tener también, un punto que diga, hoy me dicen un no y tú sabes que era un no, porque sabías que podía no funcionar y tal, pero un día te dicen ese o no y dices, ostras, si yo pensaba que esto era lo mejor. Por eso, bueno, en nuestro departamento nos compensamos unos con otros, ¿no? sí. Y además creo que, fíjate, como en los desarrolladores de software, yo creo que siempre es interesante, seguramente ya lo hacéis, viste que hay un owner, ¿no? Un dueño del producto que les pide tal software. Y ellos van haciendo iteraciones, es decir, van generando ese software y van haciendo varios intentos, digamos, para lograr lo que Mm. el dueño les pide, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, no sé, seguramente ya lo hacéis, el presentarle al dueño o al cliente final Sí, el si cliente. vais bien por ahí, ¿no? Si vais bien por Sí, sí, ahí. sí, sí. Vamos viendo casi, a ver que esto son cosas puntuales, porque Claro, normalmente casi siempre vamos bien. eso, No hay un punto una negativa rotunda porque piensa que al final, con más de ciento y pico países donde estamos distribuidos, a alguien le va a gustar ese diseño. no Aunque cabe no es lo duda. mismo hacer un diseño para Colombia, por ejemplo, o para Chile, que estábamos hablando antes, como para UK. Cambia, Claro, pues, los colores, todo. total. Pero sí es verdad que siempre yo creo que es como el instinto de seguir mejorando Sí, que te crea esas ciertas dudas. sí, sí, sí. Y ya te digo, lo que te captaba yo antes, que yo creo que todos lo tenemos en algún punto, es este afán perfeccionista de que es, como ya Puede llevas ser. muchos años, el no tener, pues, escollos de que en realidad ya tienes mucho entrenamiento y debería de ir todo bien, más las muestras al cliente que han ido bien, pero de pronto, bueno, pues encajar eso que no te esperabas, pero que en realidad pues está ahí para, pues seguramente para seguir aprendiendo. Sí, sobre ¿No, todo Javi? cuando a lo mejor hay algún compañero donde hay que decir esa parte que no, es la parte de entender el porqué de lo que estamos hablando, no hablar con él, por qué ha tirado esa dirección, por qué no ha conseguido lo otro, alguna cosa. Eso es lo que estamos viendo un poco el liderazgo que quiere seguir formándote para mejorar el departamento. Total. Y me encantaría, fíjate, que veamos en la presentación, ¿no? Bueno, en esta especie de charla de hoy, algún caso que queráis comentarme. No sé si John quiere comentar algo, o Jorge, o tú, Javier, puntual de equipo o de, en No, fin, yo de nada, liderazgo. simplemente es esa parte de toma de decisiones, ¿no? Que al final tienes que tener bastante claro que si tomas esa decisión de que ese producto va hacia adelante, que tengas todo el criterio de tu parte y que estés totalmente seguro. Claro, y que el cliente lo avale. O sea, que realmente diga, pues sí, eso es lo que quiero. Ujú. Yo quisiera plantear ¿no? un caso, ¿no? Una situación, ¿no? Pues que, como les había dicho antes, nosotros estamos en una organización bastante jerárquica, ¿no? Donde hay como dos cuestiones como que dominan el escenario, ¿no? En general, ¿no? A lo largo de la organización, que es la territorialidad, o sea, que los equipos trabajan de manera territorial, eh, y también eso exige lealtades, ¿no? O sea, que es una manera como un poco arcaica, ¿no? De liderazgo, ¿no? O sea, no hay una corporación, ¿no? Hay un líder y hay una jerarquía y esa jerarquía pide liderazgo, o sea, pide sumisión, perdón, obediencia. Sí, Y claro. también pide, por supuesto, qué sé yo,
acatamiento y es territorial, o sea, rígidamente, diríamos, atribuye asignaciones. Entonces, en este esquema que crear liderazgo 360 es diferente, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? No es ese esquema. Entonces, en nuestro equipo estamos tratando de superar esta visión territorial o jerarquizada, ¿no? Sin Vertical. embargo, todavía es difícil disociarse del entorno, o sea, porque es un equipo, diríamos, que está tratando de cambiar, pero en el entorno, ¿no? Los otros equipos que formamos parte de una organización se siguen reproduciendo estos esquemas de, por ejemplo, una diferencia clara que nos dimos cuenta es que eh, por ejemplo, el estatus, ¿no? El estatus dentro del equipo. Quién tiene, diríamos, quién no hace acciones para dominar, para mostrarse como más competente, más eficaz, etcétera, en el equipo, un equipo jerárquico, etcétera, y nosotros estamos tratando de hablar y decir, bueno, no necesitamos llegar a eso, ya no necesitamos eso de que estemos comportándonos solamente por adquirir un estatus como de el mejor trabajador del equipo, ¿no? O sea, ¿no? Sino que estamos tratando todos de colaborar para ciertos objetivos, ¿no? Entonces, quería poner eso porque también hay, aparte de lo que podemos hacer o no podemos hacer en nuestro equipo, también hay resistencia, hay como Sí, por espejos, ¿no? supuesto. Hay como Mm. espejos, diríamos, alrededor nuestro, y hay otros, entonces estábamos ahora tratando de ver qué otro equipo se podría parecer al nuestro, o que podría estar en nuestras mismas condiciones, ¿no? Hemos identificado apenas uno, ¿no? Ni siquiera hemos intentado acercarnos a ese equipo, pero hemos identificado a uno que pudiéramos virtualmente plantearnos reforzar nuestra relación con ese equipo dentro de un esquema general muy territorial, ¿no? Y muy jerárquico en la organización. La organización no promueve, o sea, trata nominalmente de crear un liderazgo 360, pero en la práctica no, o sea, en la práctica se siguen reproduciendo esquemas muy jerárquicos. Eso quería hacer notar, ¿no? O sea, como un ejemplo de que el cambio es posible, pero que hay que insistir, ¿no? O sea, que hay que Total, seguir trabajando, ¿no? Porque no es dado, o sea, no es, básicamente es seguir practicando, ¿no? O tratando de total, crear o total. No, tratando de encontrar otras vías, ¿no? total, Jorge. La parte inconsciente de nuestro cerebro, que es un 95%, es totalmente atávica y arcaica, justamente. O sea, tiene aversión al cambio. Pero los cambios llegan. Y aparte, yo creo que lo único constante en la vida es el cambio, o sea, son los cambios. Entonces creo que simplemente hay que irse, en vez de resistiendo a ello, encauzándose a ello e ir cada día haciendo un poquito, porque si no el cambio al final a uno le arrasa. Y yo realmente creo, por eso estoy dando este programa, eh, que no podemos seguir liderando ni a nosotros mismos ni a los demás de la misma manera, porque los resultados van a ser muchísimo peores. Y creo que todo lo que hemos comentado, estas 8 claves, son también hábitos. Fíjate, las voy a volver a compartir. Y realmente Covey ha sido uno de los grandes inspiradores. Tengo varios gurúes que me encantan en el ámbito del liderazgo, John Maxwell también, Benis, hay varios, pero realmente si os fijáis son todo hábitos. Primero, ¿cómo me estoy liderando yo? ¿Qué hábitos tengo? ¿Respiro bien? ¿Duermo bien? ¿Qué pensamientos son recurrentes? ¿Cómo emociono con toda esa cosa que me cuento, ese diálogo interno? ¿Hago ejercicio? ¿No hago ejercicio? Y parece algo como, bueno, sí, normal. No, no es normal. Hay que hacerlo. Son hábitos. Si quieres irte a correr, tienes que, perdón, darte el tiempo y irte a correr. Si quieres irte a nadar, lo mismo. Si quieres descansar bien, ¿qué juicios estás teniendo sobre ti mismo, sobre tu equipo? Son todo hábitos. La siguiente, clave 2. Esperad, que me he ido muy lejos. Tener un fin en mente es también un hábito. El decir, ¿qué quiero yo realmente lograr? Por ejemplo, Javi de mi equipo. Quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. ¿Qué quiero realmente lograr? ¿Qué les quiero comunicar de forma muy clara al equipo? Pon primero lo primero es también un hábito. Si empiezas por, no sé, la parte de atrás del tren, no vas a llegar nunca al primer vagón. O sea,
qué es realmente lo primero y ponlo en primer lugar. Adminístrate para que eso sea realmente lo primero. Liderar win-win es también una forma de liderar. Es también un hábito. El yo co-crear entornos donde todos ganemos. ¿Se puede? Seguro que se puede. ¿Habrá que trabajarlo? Seguro que habrá que trabajarlo. Pero si yo como líder solo quiero ganar y que los demás me da exactamente igual si pierden o no, pues creo que no va a ser un hábito muy efectivo, pero también los hay. El hábito de escuchar al otro, solamente la escucha. Muchas veces los seres humanos, señores, lo único que necesitamos es ser escuchados. No necesitamos soluciones, no necesitamos sugerencias, tampoco necesitamos nada. Simplemente ser escuchados. Y a través de la escucha del otro, yo me escucho a mí y hay algo que se transforma. Pero ha de ser obviamente una escucha total. Porque si el otro está mirando el reloj a ver cuándo se va, pues yo no me voy a sentir escuchado. El sexto también es otro hábito, el lograr generar sinergias con la diferencia del otro, en lugar de percibir que el otro me amenaza por ser distinto o va a ser menos que yo o más que yo, en fin, esas cosas que tenemos los seres humanos que nadie las comprende, pero las tenemos. Y por supuesto, todas estas sinergias maravillosas a través del coaching, del mentoring, del peer coaching, lograr generar espacios donde todos seamos escuchados, mentoreados, elevados de alguna manera, sacarnos de ese mundo en el que a veces ese diálogo interno no es el más luminoso y que el otro me abra mundos de posibilidades que yo simplemente porque estoy en mi pequeño océano no lo veo, es maravilloso lo que se puede lograr a nivel equipo. La clave 7, el ser sostenible conmigo, mi cuerpo, la energía que puedo dar y también que eso lo pueda replicar a nivel equipo, que seamos sostenibles como equipo, porque muchos equipos acaban todos en el burnt out o en la depresión o en el absentismo laboral o en una rotación que nadie queda. Por algo será. No ha habido sostenibilidad, eso está claro. Y la última es que yo creo que todos hemos venido a dejar algo en este mundo. Antes de irnos del no te mueras con tu música adentro, ¿no? Y el provocar que el otro también saque su música y que todos podamos hacer una gran melodía con la música de todos, me parece también muy importante. Y bueno, luego os iba a ofrecer un poco, nada, los que quisierais apuntaros un descuento especial por estar hoy pasando este rato de la tarde conmigo, pero bueno, eso lo podemos hablar después. John, no sé si tú nos quieres comentar algo, eres el único que no ha hablado sobre algo que tú creas que puede aportarnos a lo que estamos viendo. Dime tú, porque como eres colega, seguro que tienes mucho para decirnos. Pues mira, me parece súper importante lo que habéis estado hablando del tema del cambio, porque el cambio, como tú bien dices, es lo más difícil para nuestro cerebro y tal como está el mundo hoy en día es lo único posible. Quiero decir que hace tiempo era, bueno, pues ahora llega la digitalización y hay un cambio y entonces estás 4 años sentado en el sillón y luego hay otro cambio. Y hoy en día es un cambio y mañana otro y pasado otro y pasado otro. Y entonces la única constante. Ya habría que buscar otra palabra porque ya no es cambio, ya es como la vida. Un continuo que te lleva a tomar un montón de decisiones. El programa me parece muy interesante y quizá yo solo he hecho un poquitín de menos cosas como pensamiento crítico. En vez de tan soft skills, yo validaría más fortalezas que son muy humanas. Un poco para distanciar de la IA, sí. Pues cosas como eso, pensamiento crítico, sí. creatividad. Hay una cosa que a mí me parece súper interesante, que es percepción humana. Me parece como muy raro, pero es sin embargo es superimportante. muy poderoso, porque Sí. la IA nos da muchos datos y mucha información y cruza muchas cosas, pero la percepción humana nos da otro nivel. Es decir, que otro nivel. a mí me pueden de alguna de vuestras empresas, de los cascos de la moto, y ahora me meto en la IA e investigo tu empresa y me da 1000 cosas y 1000 soluciones.
Lo que no me va a dar es si yo veo la cara que pone un cliente cuando le enseño un casco. Y esa cara, que a lo mejor él no expresa lo que siente, pero esa cara me está dando una información que la IA no me puede dar. Es Total, decir, ese tipo de percepción humana de las cosas yo creo que es súper importante y para un líder ni te cuento lo importante que es. total. Igual que el conocimiento profundo de las personas, o sea, temperamento, carácter, personalidad. eh, lo del liderazgo es que es muy complejo. Es que Es es un arte, es un todo muy arte. complejo. Y hay Sí, que sí, leer lo que os decía antes, ¿no? O sea, esa claro, escucha global. Leer a la persona en qué está, qué le pasó, qué me dice su cuerpo, qué me dice el tono de su voz, eso es. en Eso qué estado interno está. Hay algo que eso es. ya a mí me parece fundamental. Aparte de todo lo demás, ¿verdad? De los gestos, de la voz, de cuál es el estado de su alma, o sea, en qué está. A lo mejor ahora tiene unos problemones en su vida que realmente no tiene disponibilidad para nada, ni para que le digas un cambia esto. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, eso para mí es súper importante, el realmente escuchar globalmente. Y nuestra percepción cambia nuestra realidad, es decir, Claro, ¿cómo claro. estoy percibiendo esto que me está pasando? ¿Qué significado le estoy dando? Porque si lo percibo como el fin de los tiempos, así va a ser. Pero si lo percibo simplemente como un peldaño en la escalera del éxito o de lo que yo quiera lograr, pues será eso, un peldaño nada Sí, más. porque además eso se ve mucho en las organizaciones. La percepción que tiene la parte de arriba de la pirámide sobre la parte intermedia o la parte baja no tiene nada que ver con la realidad. Eso, por ejemplo, lo digo mucho con procesos, que la parte de arriba cree que los procesos están bien porque el producto final sale y no se da cuenta que sale porque la gente puentea los procesos. Y entonces, como no hay una comunicación, que también has tocado ese tema que es súper importante, no hay una comunicación, el de arriba cree que el proceso está genialmente diseñado, el de abajo está puenteando y haciendo un poco lo que quiere para que el producto final salga y al final nunca se arregla el sistema por eso, ¿no? Entonces, la percepción es algo muy Muy poderoso. fundamental. Y la comunicación efectiva también, que os comentaba esta persona con la que me reuní ayer, y cuando le pregunté el dolor me decía la comunicación. Sí. Es increíble y eso sí es muy humano. O sea, ahí no nos podemos decir, ay, es que no está funcionando la inteligencia artificial. No, no está funcionando el ser humano. Bueno, Así que bueno. Javi, no sé si quieres añadir algo más. No, te había escrito por el chat. Ah, sí, Sí. No, lo que ha dicho John, la verdad que tiene mucho de verdad, sí, de lo del cliente, sobre todo. total, total, total. Mm, El sí, sí. cliente, Te refuerza muchas veces tu idea, ¿no? A la hora de, o te la destroza, ¿no? En un momento. en un minuto, claro que efectivamente, sí. 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 Pues, Por eso es, yo creo que es súper importante, especialmente en sectores como el tuyo, que hablando de percepción, el sentido del gusto es una percepción brutal. A mí me pueden gustar los colores fosforescentes y tal, y otro quiere colores pastel, y no son mejores unos que Mm. otros, es percepción. sí, Y sí, entonces es así. yo soluciono eso haciendo prototipados rápidos y baratos para que el cliente valide las cosas antes de invertir un montón de pasta y un montón de tiempo en algo que a lo mejor Claro, luego, oye, es que a mi mujer ese color amarillo no le gusta. Y ya te claro, ha claro. echado por tierra todo el trabajo. Y además que no hay argumentos contra eso. O sea, Mm. no me gusta, Sí, no me gusta. es Mm. como lo del software que te comentaba, iteraciones, o sea, hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Eso es lo que querías? Ah, no, o sea, ir todo el rato prueba y error y viendo que realmente estás muy acompañado por el cliente en todo el proceso para no llegar a algo que Esa efectivamente parte es no mucho quiera. más importante en la parte de ingeniería. Claro, Ingeniería sí, porque los costes son muy Muy altos, altos, el claro, desarrollo de producto y todo. En nuestro caso, pues bueno, lo que decimos, al final pueden ser más horas de trabajo, que es muy importante, evidentemente, pero puedes llegar a un punto medio tanto para el cliente como para otro cliente que no estaba pensado al principio. sí. Sí, por eso que total, involucrar al cliente en en el procesos proceso, creativos de manera temprana ayuda total. mucho a abaratar eso. Y Y la como situación decía política Inmaculada, también es ¿no? importante. El cual, perdón, La, si- También la situación socioeconómica y claro, claro. política política,
Ahora estamos muchas marcas tendiendo a colores sólidos, oscuros, todo eso cambia Que los cambia colores, mira, yo mucho. tengo una amiga arquitecta que ha hecho un doctorado sobre el impacto del color en las estancias, en la ropa, en todo. O sea, Correcto. Sí, sí. cualquier situación de estar más deprimido, menos deprimido, más optimista, menos Uy, optimista, sí, las emociones a través de los colores, claro las que sí. emociones, los Eso. colores. Es que el color es crítico. Por eso que sí, si metes al cliente pronto en el proceso creativo, al final es mucho más fácil llegar a un, no quiero decir obedecer al cliente, porque Ujú, tú eres el Ahí profesional, tú eres pero la sí propuesta, escuchar, es lo que decía total. Inmaculada. claro. Escuchar. Sí, sí, involucrarle completamente. Y bueno, y es que un casco de moto y su diseño también tiene mucho de emoción. ¿Qué vamos a decir? ¿Tú que eres motoquero, Total. John, Sí, sí, o sí. ¿Y los cascos los diseñáis motorista? individual? O sea, yo si te contrato es para que diseñes mi casco o Yo, por hacéis... ejemplo, trabajo para la marca, que tenemos un ah, catálogo muy amplio y tal. Y luego, por ejemplo, que son cascos que van a producción, eso tenemos diferentes fábricas, eso se producen en masa, pero por ejemplo, los cascos de los pilotos, los del Mundial de MotoGP y todo eso sí nos los pintan pintores porque son unidades limitadas y todo eso. no sé. Y bueno, te podré dar un contacto de un pintor que te pueda hacer algo si necesitas, ¿vale? No, yo soy muy mayor ya para esas cosas, pero me parece interesante. Yo tengo una Sí. BMW de esas gordas viejas, Mm, no le va a Pero, pegar mucho un pero casco. siendo BMW no suena mal, ¿eh? No suena mal, no. John. Bueno, yo os agradezco enormemente a todos que hayáis estado conmigo hoy y por supuesto estamos en contacto para lo que Claro. surja en estos Muchas aprendizajes gracias. de vida. Gracias a Muchas todos. Muchas gracias. Qué gracias, amable, muchísimas Inmaculada. gracias. Gracias, un abrazo. Chao, Gracias. chao.